Bien, pues con muchísimo cariño, como siempre, y en el ánimo de celebrar algo en estas Navidades, porque uno quisiera, como, pero aquí ni la musiquita, nada, yo ni siquiera en las tiendas he sentido mucho eso, pero estamos supuestamente en la víspera de la Navidad, celebrando el nacimiento del niño Jesús, una semanita, unos días antes de que eso ocurra. Nos visita Minuta Vares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, un partido que le han puesto muchas objeciones y que ella ha venido luchando. La mujer, yo no sé por qué, pero las mujeres tenemos que luchar 10 veces más que un hombre, sobre todo en sociedades como esta. Minú, un placer como siempre, un honor recibirte nueva vez en esta casa. Bienvenida. El gusto es nuestro. Bueno, yo digo que a la mujer se le hace altamente difícil cualquier logro cuando una gran mayoría de la propia sociedad, entre las mismas mujeres y los hombres, a veces no entienden de que nuestra cabeza no solamente es para tener un pelo bonito y que nos hagan unos rolitos en el pelo, sino que debajo de ese pelo hay un cerebro pensante, con sus propias ideas, con sus propios criterios, sus ideologías a veces bastante claras, pero eso también le ha costado mucho también a Minuta Vares Mirabal poder proyectar que ella sí tiene sus propias ideas claras y los logros que has alcanzado como mujer, porque también y como profesional, Alexander decía, pero ya tú tuviste más de 3 periodos en el Congreso. ¿Cuál ha sido esa trayectoria, Minú? Bueno, yo creo que el problema, yo quisiera aterrizarlo en la falta de democracia en la República Dominicana, porque ese es el problema. Es decir, ese es el problema fundamental. El tema de las mujeres es un tema de derechos, y los derechos solo existen en democracia. Entonces, es difícil, por lo tanto, o es más difícil todavía, hacerlo en una sociedad en la cual no hay democracia, no ha habido esta pendiente de construir, y quizás es una de las principales metas con las que debemos arrancar el 2019. Efectivamente, para un país como la República Dominicana, ese es el gran desafío en un mundo en que quizás la democracia está precisamente más en peligro que nunca, con un sistema como el neoliberal que las repele, que no es democrático, que le molesta, que busca, se las arregla para cada vez asegurar más el poder de un grupo también muy pequeño, cada vez más pequeño, de gente que lo gobierna, el mundo, y con una concentración de poder dentro del cual las mujeres somos aún más minoría todavía. De modo que, desde mi punto de vista, habría que verlo en ese contexto. Y la República Dominicana en este año vivió un embate fuerte a las posibilidades de esa construcción democrática, con la aprobación de la ley de partidos en el Congreso de la República, cuyo principal objetivo de esa ley es precisamente impedir que haya alternativas, impedir que haya cambios en la República Dominicana, impedir que las militancias de los partidos puedan decidir a lo interno de los partidos o también desde afuera, impedir que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones, y que pueda, déjame ponerlo más claro todavía, no en la toma de decisiones, que pueda aspirar a ser elegido o a ser elegida en un contexto en el que se le está diciendo al mismo tiempo, vengan ustedes a decidir.
entonces se pone en esa ley esa imposibilidad de que una persona que no tenga una militancia política pueda aspirar. Un atentado a la libre expresión del pensamiento con un contenido en una ley que es absolutamente inconstitucional y violatorio de los derechos humanos, como el que establece en el artículo 44, en su numeral 4, que las personas que difundan mensajes negativos que puedan afectar la imagen de algún candidato, no importa si lo que dicen es verdad, sino que puedan afectar esa imagen de acuerdo a cómo está redactado la ley, serán sujetas de demanda. No solamente de demanda, pueden ir presas. Sí. O sea, cualquiera que difunda la imagen de un candidato o candidata haciendo algo ilegal, puede, no el que comete el hecho porque es candidato, sino quien lo difunde, puede ir y guardar 2 o 3 años de prisión, de acuerdo con la ley con la ley, la 5307, que es la ley que regula el término de la difusión del pensamiento, pero lo regula desde el punto de vista de delitos que están tipificados como la calumnia o la difamación, pero en esta ley no. Aquí lo que se habla es de mensajes negativos. Sí. Mensajes negativos, o sea, cualquier cosa puede ser un mensaje negativo. O sea, podríamos decir, qué sé yo, ¿qué puede ser un mensaje negativo? Lo que sea, y que sea verdad. O sea, la venta de las mochilas, la falsificación y la apropiación de las mochilas por parte de la hermana del presidente, es un hecho evidentemente negativo, pero eso no sería lo penalizado, ¿verdad? Sí. Apropiarse de un bien público. Que si se pone algún meme que diga la mochila azul o se pone la figura de... Quien lo ponga, entonces, eso es lo que se pretende. Wow. O sea, evitar que se denuncie, que se denuncien las acciones delictivas o simplemente negativas. O sea, ¿qué es la democracia? Sino la posibilidad de decir, es decir, en cualquier competencia, tú no puedes tipificar como delito un mensaje negativo, porque se supone que para que un candidato o una candidata pueda crecer en las encuestas, tiene que destacar lo que considera los errores de sus oponentes. Claro. O sea, que eso es parte de la lucha democrática. De la lucha democrática. Pero eso se quiere impedir. Pero hay una cosa, no se estará tratando de corregir, porque hay quienes han convertido también eso en un cierto libertinaje y han apelado a la difamación y a la mentira y a muchísimo, a destruir moral con elementos falsos. Bueno, pero eso está tipificado. No, y es eso, una forma también de controlar. Pero es que no dice difamación, no dice injuria, que son delitos, dice mensajes negativos. Entonces, lo peligroso es eso. Sí. O sea, lo peligroso no es porque la difamación y la injuria están penalizadas. Están penalizadas. O sea, pero tú no puedes penalizar un mensaje negativo. ¿Quién determina qué es un mensaje negativo? Y los recursos que llevaron al Tribunal Constitucional, que son 9 ya. 9 partidos. Son, 9 partidos. Más. Son 13 entonces. Son 13. O sea, 13 recursos. 13 recursos, uno de ellos es ese, porque se atenta contra la libertad de expresión. O sea, si ustedes critican a alguien aquí que es candidato o candidata en el programa, ustedes podrían ser Alicia la van a meter presa. Pues probablemente eso se busca. Probablemente eso es lo que se está buscando. Óigame, o sea cosa. Pero a eso se agrega, Minú. O sea, la columna de Ramón Colombo del día de hoy. Desaparecería la columna de él también. No, podría ir preso también. Porque, o sea, es eso, porque está hablando, ¿verdad?, de un hecho negativo que toca
a todos los diputados y diputadas, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, y él señala, tiene 2.885 millones. Eso se denunció. Eso es un mensaje negativo contra alguien que eventualmente será candidato otra vez. Entonces también eso se va a penalizar. Bueno, pues entonces, aunque sea verdad, no importa de dónde haya sacado los 2.885 millones que tiene en su cuenta. No importa que no pueda demostrar de dónde provinieron como profesor de la República y después como funcionario. Eso no importa, lo que importa es que no se diga lo que hay que penalizar. Entonces, ¿en qué están los recursos? Los recursos que hemos incoado ante el Tribunal Constitucional. Bueno, estamos esperando que sean puestos en agenda, que sean conocidos por el Tribunal Constitucional, que por cierto conoció 3 y los dejó en estado de fallo, pero no los que nosotros depositamos. Aunque, o sea, 3 recursos depositados por otras personas y que ciertamente habían sido depositados con anterioridad al depósito que hicimos. Pero ¿con cuánta premura se ha hecho esto? O sea, no, ¿cuántas horas? O sea, porque ellos, o sea, no premura, todo lo contrario, o sea, ellos se han tardado de una manera que a mí me llama la atención, porque ustedes depositaron eso hace ya varias semanas, mucho tiempo, más de un mes. Bueno, en honor a la verdad, digamos, nosotros lo depositamos efectivamente en noviembre y entendíamos que lo lógico era que fueran conocidos esos recursos que cuestionan la constitucionalidad de 13 de los artículos de la ley 3318 de partidos, que fueran conocidos conjuntamente con los otros 3 que habían sido depositados por otros abogados y por otros ciudadanos, que fueran conocidos porque tocan, en el caso de la instancia que nosotros depositamos en el Tribunal Constitucional contra la ley, están incluidos esos aspectos que fueron ya conocidos por el Tribunal Constitucional. Lo lógico era que los conocieran en conjunto, pero en honor a la verdad, recordemos que el Tribunal Constitucional en estos días ha estado inmerso en escogencia de nuevas autoridades. En la espera de cuál iba a ser el resultado de los nuevos integrantes que se estaban decidiendo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese proceso ya terminó. Pero la verdad es que este tema para el Tribunal Constitucional, y así lo hemos dicho, debería ser conocido con cierta premura, sí, porque toca directamente la celebración de las elecciones. Pero sí, es que la ley no le pone tope y al la tribunal. Celebración, no, la ley no le pone tope. Pero a eso se agrega, Minú, o sea, un reglamento. Las primarias y cualquier tipo de escogencia de candidatos y candidatas para las elecciones del 2020 tienen un límite que termina en la última semana de octubre. Por lo tanto, las decisiones que el Tribunal Constitucional tome, mientras más tarde las tome, más perjudiciales serán para la propia Junta Central Electoral, que tiene la responsabilidad de organizar ese proceso, un proceso que ahora mismo está siendo cuestionado ante el más alto tribunal de la República en materia de constitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional. Minú, a eso se agrega que ya la Junta Central Electoral ha sacado y ha dado a conocer el reglamento de este proceso que viene a continuación el año próximo. Un reglamento que en muchos de sus artículos o puntos es muy ambivalente o es muy genérico, tan genérico como que no especifica cosas muy puntuales, como que, por ejemplo, no establece cómo es que se va finalmente a ordenar el tema de las primarias y la utilización de los padrones. Aquí en República Dominicana va a pasar algo que no ha pasado en ninguna parte del mundo. Vamos a tener primarias abiertas y cerradas a la vez.
de manera simultánea, porque por ejemplo en Chile o Argentina existen las primarias abiertas, pero abiertas para todo el mundo. Todo el mundo tiene primarias abiertas, pero aquí vamos a tener primarias abiertas, primarias cerradas, asambleas de delegados, todo a la misma vez. Hasta encuesta. Hasta encuesta tenemos. O sea, todas esas cosas van a ocurrir en un mismo día. Aún con todas esas locuras que se contemplan en esa ley de partidos, entonces el reglamento trae una aberración peor. O sea, ellos que estaban compelidos a quizá arreglar un poquito la carga que tenemos nosotros como nación, lo que ha hecho es agravar la cosa y no especifica una serie de puntos que son fundamentales para que el proceso no sea tan traumático como se ve venir. Bueno, ¿qué otra observación tienes? Tenemos muchas, porque la verdad es que estamos frente a una ley que no es mala, es peor. O sea, es peor que no tener. Es peor que no tener ley, porque es realmente peor que no tener ley, porque lo que hicieron fue con esa ley legalizar todas las malas prácticas, todas las malas conductas que se pretendía erradicar cuando se exigía que se aprobara una ley de partidos. Y lo que se hizo fue lo contrario, en primer lugar. Entonces, la Junta se encuentra frente a una mala ley llena de incongruencias, de aspectos inconstitucionales como ese que señalamos, una ley que atenta contra la competencia democrática que se supone que debe estar y que está en la Constitución de la República y en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en lugar efectivamente de hacer un reglamento, porque ese es reglamento para las primarias, se supone, nosotros le dijimos cuando opinamos sobre el tema, le dijimos que debían hacer un reglamento no solo para las primarias, sino para todas las modalidades de elección que estipula la ley. Entonces, la verdad es que ellos se limitaron en gran parte a copiar al pie de la letra la ley. Entonces, cuando ponen artículos completos, que lo que hace es que es una copia a la letra de la propia ley y por lo tanto no regula nada. En otros aspectos sí ellos se tomaron el trabajo y se atrevieron, como por ejemplo en el caso de la aplicación de la cuota de participación de las mujeres. 40% Pero, mínimo. entonces sí toman las medidas reglamentarias para aplicar esa disposición que tiene la ley. Pero en cuanto a la organización de las primarias, no. En cuanto, por ejemplo, la ley no contempla para nada el tema de las alianzas. Para nada no. Lo contempla para la distribución de los recursos y lo contempla pero sobre todo para el tema de las cuotas, para las reservas de las candidaturas que se pueden ceder en unas alianzas. Tal y como está diseñada en la ley, las alianzas son casi imposibles. O sea, serían posibles prácticamente entre dos partidos. O sea, porque esas reservas, que son un máximo de un 20% que cada partido puede guardar, puede reservarse para negociar, también incluye la cesión de candidaturas a dirigentes del propio partido. O sea, no es solo para las alianzas. Entonces, pues al respecto no se hace nada en el reglamento tampoco. Mientras tanto, la ley electoral, la 275/97, que es la ley marco, sigue vigente y tiene muchísimos aspectos que son contradictorios con esa ley 3318. Pero es un arroz con mango que tenemos. Sí, yo creo que es uno de los problemas más serios en términos políticos y en términos del sistema electoral y del propio sistema de partidos que hemos tenido en las últimas décadas, digamos. O sea, fue tremendo la situación que provoca. Es realmente como para que nos preocupemos, porque
es evidente que esa ley busca crear las condiciones para cimentar ese proyecto autoritario de largo alcance que protagoniza el PLD en la República Dominicana y que se ve cada vez cómo se le van poniendo las bases a ese mismo proyecto. Entonces, esa ley forma parte y hace avanzar. Lo terrible es que lo hayan hecho... ¿Pero la oposición la votó? Exactamente. Que se haya hecho con el apoyo del principal partido de oposición, o de los dos partidos de oposición que tienen mayor número de miembros, de integrantes en el Congreso de la República. Es decir, fue votada por el PRM y fue votada también por el Partido Reformista. Los dos contribuyeron además a clavarse, yo entiendo, el cuchillo. O sea, afilaron el cuchillo para su propia garganta, pero o eso lo para vamos las gargantas, a ver. pero las gargantas ¿de quién? De algunos, porque Bueno, fíjate pues, que Minú en este momento, por ejemplo, se está haciendo la denuncia de que las cabezas de todos los congresistas ya tienen un precio si se pretendiera una vez más modificar la Constitución de la República, y se habla de 30 millones, 2 jipetas, o sea, eso es como si fuera una rifa donde el premio mayor son 30 millones, el segundo premio es una jipeta y el tercero otra jipeta. No, pero los tres premios son para una misma persona y para todos los que quieran participar. Yo no me gusta hacer chistes con respecto a eso, pero sí, la verdad es que cuando lo vi pensé, wow, pero se ha devaluado bastante, porque a mí me consta que para el 2015 hubo legisladores a los que se les ofreció mucho más que eso, para que votaran más de 30 millones en jipeta. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuánto entonces costó? Bueno, porque además se les ofreció, fíjate lo que ¿Cuánto costó esa reforma entonces? Bueno, eso es difícil de calcular, pero le costó mucho a la República Dominicana. Y todavía lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando durante mucho más tiempo, muchos años, porque además incluía lo que llamamos en ese momento la reelección por reelección, porque incluía la garantía de que quienes votaran a favor de la reforma constitucional para que Medina se saliera con sus ambiciones, él y su grupo, se le garantizaba que no tendrían que competir internamente para ser candidatos. O sea, se les garantizaba la candidatura sin ninguna competencia. Y ahora parece que no. Bueno, ahora no hay esa posibilidad tampoco, porque con la instauración de las primarias y con el hecho de que tanto el PLD como el PRM se hayan inscrito para participar en ellas, todos los legisladores van a tener que participar si quieren ser candidatos. También van a tener que participar, ya sea en las abiertas del PLD en las encuestas, en cualquiera. Pero no, ya ambos partidos, al igual que nosotros, señalaron que van a participar en primarias abiertas y cerradas. Y son simultáneas y sobre todo, y esto es importante recordarlo, son vinculantes. Es decir, quienes salgan electos o electas en esas primarias no puede quitárseles las candidaturas que logren en ellas. Miren, pero el presidente dejó para marzo referirse al tema de la reelección. Sin embargo, en su opinión, ¿qué usted observa desde el punto de vista del comportamiento del gobierno y de lo que está pasando en el país que pudiera pasar con una eventual candidatura a la repostulación del presidente? Bueno, yo lo entendí y lo dije en su momento como una falta de respeto al país, porque Medina no puede decirle a este país que él va a decidir en marzo algo que él no puede decidir, porque la Constitución se lo impide. Por lo tanto, esas declaraciones fueron no solamente una falta de respeto, debemos entenderlas como una nueva amenaza a la institucionalidad democrática de la República Dominicana, una nueva amenaza y una nueva burla a la Constitución,
a la tradición de que la Constitución no es más que un pedazo de papel, como decía quien ha sido líder y ha sido guía para muchos de esos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Se está planteando también eliminar... Me estoy refiriendo a Joaquín Balaguer, que ha sido levantado como el líder de ese partido por muchos de sus principales dirigentes. Minu, hay quienes están planteando también que se haga una reforma, no para habilitar una repostulación, sino para quitarle el nunca jamás, el transitorio al presidente, porque se entiende que eso es una discriminación contra un ciudadano. Pero eso no tiene absolutamente ningún asidero jurídico, por más que le paguen a juristas que conocemos demasiado bien. Eso es algo, porque la reelección no es un derecho humano, no es un derecho fundamental, la reelección. O sea, no pueden venir a decir eso. Y en todo caso, se lo están impidiendo a todo el mundo. Exacto. O sea, es que él sea el primero. Y sobre todo, hay que recordar que eso, y yo era asambleísta en ese momento, y me opuse, hay que recordar que eso fue presentado por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora nuevamente forma parte del grupo de aspirantes presidenciales, que hacen este coro cada 4 años más o menos para crear una situación, para crearle una situación al propio Medina. En este caso, él lo puso como garantía para pedirle los votos y para justificarlo frente al país. Él dijo que ellos fueron que hicieron la oferta de que ese transitorio se incluyera en la Constitución que se estaba modificando en el 2015. Pero eso es un escándalo más, lamentablemente, de los que nos tienen acostumbrado este gobierno. Minu, hay un escenario entonces muy sombrío, muy gris, para este próximo año 2019, que apunta a ser un año muy controversial por todos los temas que se ven inconclusos. Un tribunal constitucional que no falla ni de una forma ni de otra respecto a una ley de partidos que ya la Junta Central Electoral dio como un hecho, porque cuando la propia Junta... Bueno, la Junta no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa, exactamente. La Junta podría haber hecho un reglamento y haber tomado en cuenta, digamos, las sugerencias y las alertas que se le hicieron. Pero la Junta la Junta está para aplicar la ley, no la puede cuestionar y no la puede modificar, y la tiene simplemente que aplicar. Así mismo pero evidentemente podía hacer algo mucho mejor que lo que hizo con ese reglamento, que no regula nada prácticamente, más que plazos, y que en todo caso empeora desde nuestro punto de vista la ley. Por ejemplo, ese reglamento salió después del plazo del día 6. Hay dos partidos, Opción Democrática y Alianza País, que el día 6, cumpliendo con el plazo, presentaron su decisión de participar en coalición en las primarias. ¿Cómo es posible que la Junta Central Electoral no tomara ninguna previsión al respecto, cuando el tema de las alianzas y de las coaliciones está vigente en la Ley 275? O sea, ellos tienen que dar una respuesta que no han dado, y que no la dieron en el reglamento, pero que la tendrán que dar necesariamente, porque tú no puedes... Pero yo no he visto que los partidos políticos han reaccionado a ese reglamento. No se le ha cuestionado de manera ya formal a la Junta Central Electoral, porque vemos muchos vicios dentro del reglamento.
uno de bueno, esos, sí, varios vicios, porque por ejemplo también con el tema de las campañas. ¿Cómo que si un partido tiene primarias abiertas no puede hacer campaña? Porque si, no, que tiene que ser a nivel interno. Bueno, pero es que pero eso no lo establece el reglamento, eso lo establece la idiotez que pusieron en la ley, o la mala fe, o porque es absolutamente, no sé, perdón que diga idiota, pero es tonto, ¿verdad? O sea, tú dices, ¿cómo se les ocurrió? No se dieron cuenta. Efectivamente, ahora te dicen muchos de ellos que no se dieron cuenta. Entonces, ¿cómo tú vas a pedirle el voto, a decir que todo el mundo puede votar y entonces no poderle pedir el voto a la ciudadanía? Es un absurdo completamente. Total, pero no es justo decir que no se opinó. O sea, ese reglamento fue presentado a los partidos para su opinión y opinamos. Y yo creo que se opinó con mucha calidad, que se opinó. Pero esa opinión no la tomaron en consideración. El problema es que no tomaron en cuenta, pero no le echemos la culpa a los partidos de no haber opinado, porque sí opinaron. No, pero yo a lo que me refiero es que una vez evacuado ya, o sea, ya ellos presentaron su reglamento, miren, este es. ¿Por qué no ha habido una reacción de parte de los...? Yo no he visto reacción. Bueno, eso habrá que preguntárselo a la propia Junta Central Electoral, nosotros se lo estamos preguntando. Incluso, pero tanto así que nosotros dijimos aquí, en el programa, este pasado lunes, que a nosotros nos extraña muchísimo lo de este reglamento y que nadie ha objetado. O sea, usted va a la prensa y lo que he recibido como información de algunos periodistas que trabajan en medios impresos, que han dicho, no, nosotros no podemos escribir de eso porque nos bajaron línea de que esta ley, este reglamento no lo toquen. Entonces, cuando viene desde allá arriba los dueños del capital que le dicen a los empleados periodistas de sus periódicos que ese tema no lo pueden tocar y que ese reglamento no lo pueden analizar, al menos públicamente, y que no lo pueden escribir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso que tú acabas de decir es lo que se llama una información pertinente, que hablemos y que hay que analizar. Pero efectivamente estamos al comienzo de un año que va a ser un año electoral también, porque las primarias son elecciones, a donde no están claras las reglas del juego, a donde no se están respetando los derechos de los principales actores, que son los partidos y que serán también los candidatos y candidatas, a donde esa ley pues que podría haber traído los cambios que se necesitaban en la República Dominicana para mejorar no solo el sistema electoral, sino también la política, pues es ya un hecho, a donde tampoco se tomaron medidas para regular el uso de los recursos en esa precampaña, que estamos hablando de recursos multimillonarios que van a poder usar los candidatos de los partidos con unos topes que no son topes para nada, y que además, ¿en qué los van a usar? Porque ¿para qué está pensado eso así? O sea, van a poder usar miles y miles de millones de pesos porque están pensados por candidato. Imagínense ustedes que, de acuerdo con ese reglamento, cada partido para los puestos uninominales puede llevar 10 precandidatos. Pero eso es y una cada locura. uno puede... ¿Ese padrón va a ser del tamaño de qué? 10 precandidatos a senadores, por ejemplo, del PLD, y cada uno de ellos puede gastar cerca de... Eso es para cada provincia. Para cada provincia. Cada provincia, exactamente, para cada provincia puede usar cerca de 500 millones. O sea, es una locura. O sea, este es el único país, yo creo, en donde los topes se ponen sobre la base de del padrón electoral, sí. No de los votos que sacaron los partidos, no de los votos que podrían, no, de los integrantes del padrón electoral. Esas son de las barbaridades que esa ley tiene, pero lo más simpático de todo es que esos millones y millones de recursos que quien más tiene es el propio partido de gobierno,
no pueden ser gastados ni en publicidad, ni en propaganda, ni en vallas, ni en mítines, ni en recorridos, más que en actividades lugares cerradas. Entonces, ¿para qué pensaron eso? Para hacer lo que precisamente se quiere terminar, para clientelismo político, para comprar a los ciudadanos y ciudadanas, como ellos mismos dicen, para eso, o sea, así visualizan a la República Dominicana. Pero así nos agarra el 2019. De todas maneras, nosotros entendemos que la única opción que no tenemos es la de quedarnos tranquilos, la de no participar, porque nosotros somos democráticos, nosotros somos demócratas, nosotros entendemos que este país, que este sistema hay que cambiarlo, hay que construir democracia y hay que hacerlo dentro de las reglas democráticas. Por eso nos inscribimos para participar en las primarias en coalición, porque creemos que es nuestra responsabilidad hacerlo y porque creemos además que ese es el único cambio que se está proponiendo, es el único cambio en los hechos, el único cambio real que se está proponiendo y que es la única posibilidad de trabajar para tratar de que no se salgan con toda la maldad que pusieron esos viejos partidos en la aprobación de una ley que constará en los anales de la historia de la República Dominicana como lo que es una vergüenza y un atentado contra la democracia que los refleja en la dimensión que tiene. Mira, ayer se cayó el gobierno belga porque firmó el pacto migratorio. Aquí la sociedad se levantó contra eso. También el gobierno llevó al gobierno a echarlo para atrás. Después ahora el pacto de los refugiados. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, aquí se movilizó durante 2 años, se ha estado movilizando la sociedad dominicana en el llamado Movimiento Verde, reclamando el fin de la impunidad. ¿Pero el Movimiento Verde se diluyó? Bueno, eso mismo decían antes de agosto también. Se hizo la marcha más grande. Aquí mismo hablamos de eso. Y exactamente Alexander Pérez me dijo eso. Y 2 semanas después aquí hubo la marcha verde más grande que ha habido en el país. Entonces yo creo que el sentimiento, la indignación, la conciencia se ha ido creando en la República Dominicana pero efectivamente la coyuntura política, la coyuntura electoral hace difícil la convocatoria por demandas de carácter social o político y social como es la demanda por el fin de la corrupción y de la impunidad. Pero lo que yo quería decir era que el gobierno dominicano no respondió jamás a esa demanda del pueblo dominicano. Entonces parece que hay demandas que ellos sí responden y otras que no responden, porque entienden que le dan rédito político. Por eso responden a unas y a otras no, porque la demanda contra la corrupción, contra la impunidad, contra los casos de Odebrecht, por ejemplo, parecía que este país se iba a caer. Pero hay unos cuantos sometidos, ¿Hay unos sometidos? Pero por favor. O sea, ayer mismo fueron condenados en Brasil, antier, fueron condenados en Brasil más de una docena de funcionarios de Embraer por haber sobornado a los funcionarios dominicanos para conseguir el contrato de los supertucanos. Y aquí en la República Dominicana no pasa nada. De esos, ¿qué es lo que está pasando con el caso de Odebrecht en la República Dominicana? Que hay algunos implicados con una justicia que ya lo dijimos en su momento, absolutamente selectiva. El mayor número de contratos que se hicieron con Odebrecht y que forman parte de ese escándalo, los hizo este gobierno y no hay nadie, ninguno de esos casos forman parte de ese expediente.
Que es más entonces, del 60%. Sí. Entonces, en Perú, donde yo estuve la semana pasada como jefa de la misión de observadores que fue de la OEA a observar el referéndum que se celebró allá, que fue convocado por el presidente Martín Vizcarra, están presos o sometidos a la justicia varios expresidentes, miembros del Congreso, varios, o sea, fue totalmente desarticulado el Consejo Nacional de la Magistratura, están teniendo que sustituirlo totalmente. Hay congresistas, hay miembros de la justicia, hay miembros de la judicatura y hay miembros de la fiscalía, o sea, el fiscal general. Es decir, ha habido una investigación. En Colombia acaba de ocurrir un juicio con resultados que son un juicio sancionando a quienes defraudaron los recursos del pueblo colombiano. Aquí no ha habido absolutamente nada de eso. Por el contrario, a algunos de esos implicados los vemos en las fotos, en los hoteles, en los yates, en las fiestas, disfrutando de los bienes que evidentemente sustrajeron al pueblo dominicano y que son los que impiden que hoy nosotros tengamos seguridad en las calles de la República Dominicana. Quienes sustrajeron esos dineros son los que impiden que en los hospitales haya buena salud de calidad para los dominicanos y dominicanas. Son los que impiden que aquí se pueda circular por las calles con un tránsito que no sea el que tenemos, que es absolutamente caótico o por decir algunos de los elementos que evidentemente son también los que nos tienen entre los países más corruptos del mundo, figurando en esas listas, y también entre los países que más han fracasado a la hora de hacer que el crecimiento económico que se exhibe con tanta insistencia y con tanto orgullo vaya dirigido a mejorar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Gracias a Minú Tavares Mirabal por su visita en el día de hoy, ya finalizando una semana laboral, porque empezando el fin de semana mucha gente se va del país o se va para las provincias para estar en familia celebrando el día de la Navidad. Así que esperamos que tenga una feliz Navidad, Minú. Gracias, y esperamos que la feliz Navidad sea para el pueblo dominicano y que el 2019 sea un año en que tengamos un poco más de paz y un poco más de seguridad y de calidad y dignidad en la vida de cada uno de los hogares de la República Dominicana. Gracias, y a ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos. Hasta mañana, compañera, que le vaya bien. Gracias a usted también.